Vamos a ver ahora la especialidad de árboles. Este es un poco larga en cuestión a que te pide muchos requisitos, en cuestión a que sepas qué tipo de árboles son, qué tipo de maderas son las que tienes que utilizar. Y para ello vamos a iniciar y también traigo algunos puntos adicionales que serían importantes que ustedes también lo sepan. Eh, la especialidad de árboles, eh, sí, por favor, se me olvidó. La especialidad de árboles inicia, o la primera pregunta que nos hace el- la especialidad es diferenciar lo que es entre un árbol y un arbusto. El árbol tiene un tamaño, perdón, un tallo leñoso, perdón, y grueso llamado tronco, del cual crecen todas las ramas secundarias. Sus ramas son duras y nacen en la parte alta, siempre superan los 5 metros de altura. Esos son los árboles, gracias. Y los arbustos pueden tener múltiples tallos en lugar de uno solo, por eso sus ramas nacen cerca del suelo, alcanzan una altura máxima de 5 metros. Nosotros usualmente a veces vamos caminando por la calle y no nos damos cuenta de lo que es un árbol o si es un arbusto. Entonces prácticamente si vemos que el árbol tiene solamente un tronco y alcanza más de 5 metros, eso es tal cual un árbol. Y si vemos que en la parte de abajo, aunque parezca árbol, pero tiene varias ramas y no crece mucho, eso sería un arbusto. Árboles que han sido nombrados, así viene parte de la especialidad. Y en esta parte, ¿para qué se utilizan? El árbol liquidambar, nombre genérico que deriva de la palabra latina liquidus, de la palabra árabe para ámbar, aludiendo al líquido de color ámbar que este produce. Usualmente este árbol a veces se utiliza para materiales para pintar, o a veces hasta mismo para eh, barnizar las mismas maderas. Este es un árbol y para eso se utiliza. Eh, Abeto balsámico o de Navidad, ese usualmente lo conocemos, es el que a veces lo venden hasta en las tiendas comerciales. Y a este árbol a veces se le utiliza para su resina sea producida y produce un bálsamo de Canadá, o arrugas. En biología se usa para conservar muestras microscópicas y en silvicultura para la fabricación de papel. Nosotros también le damos el uso en la temporada navideña para adornarlo y de esta manera a veces nos da un aroma agradable. Sangre de grado, así se llama este árbol. Este árbol casi no se da en el continente americano, usualmente se da en el continente africano, y es un cicatrizante natural con las propiedades para curar pequeñas heridas y cortes, y también sirve para las úlceras e infecciones internas cuando este se toma. Gracias a que descubrieron a que este árbol es beneficioso para cicatrizar y varias cosas medicinales, usan este árbol y a veces ya lo encapsulan como si fuera un tratamiento, y a través de este puede hacer útil a nuestro cuerpo. Alcornoque mediterráneo, muy extendido antrópicamente por la explotación de su corteza, de la que se obtiene el corcho. El alcornoque, gracias, se conoce en algunas comarcas, especialmente los ejemplares jóvenes como chaparro. Nosotros usualmente hemos visto a veces pizarrones con corcho, o hemos visto el mismo corcho que se utiliza para los vinos o cosas así, y de este árbol es donde se obtiene. Si se dan cuenta, voy a poner algunas, más que nada hojas, para que sepan diferenciar o sepan qué árbol es, ya que si les coloco tal cual el árbol, a veces se confunde porque no ven la textura de la hoja. Entonces repetía que este árbol se usa o se obtiene a través de su corteza, el corcho que usualmente nosotros usamos. Ambiente en el que crecen. Flaccinius tegnexis crece en las zonas montañosas del norte de Estados Unidos y Canadá. Este tipo de árbol, como menciona, solamente crece en esas regiones, y si nosotros lo tratamos de buscar en otras
regiones del país o de nuestro mismo país no las vamos a encontrar. Otro más es Fraxinus carolina, este vive en los pantanos del sur de Estados Unidos. Igualmente, si nosotros buscamos este tipo de árbol, no lo vamos a encontrar. Va a haber parecido, sí, pero tal cual con las características que tiene el árbol, no lo vamos a encontrar. Características distintivas de los árboles. El arce azucarero. La fuente principal para el jarabe de arce de azúcar. A veces nosotros hemos comido jarabe de azúcar o el maple, que a veces se le conoce. De este árbol es de donde se saca el maple. Sale, si vemos su hoja es un tanto amplia y parece la hoja que a veces se utiliza o está en la bandera de Canadá, pero al final de cuentas tiene una variación en 2 hojas más. Carpe. El nombre común en inglés igual es carpe y deriva de la dureza de la madera comparada con la de un cuerno. Este árbol se utiliza usualmente para cosas que requiramos fuerza o requiramos que tenga un mayor soporte, y a través de su madera podemos hacer distintas actividades o que queramos hacer. Por eso dice que es comparado a un cuerno, ya que sabemos que los cuernos ya sea de cualquier animal suelen ser muy duros. Otras características distintivas es otro árbol que se llama tulipenos, y este se llama así porque sus flores se asemejan a las de un tulipán. Cuando empieza a brotar su flor, empieza a germinar la flor, y si lo alcanzan a apreciar es muy parecida a lo que es un tulipán, y es por eso que se le da el nombre. Y uno de los que también a veces son no mayormente explotados, pero sí son explotados, es el eucalipto arcoíris, el cual es un árbol exótico. De su madera la pulpa es explotada para la fabricación del papel, y también es muy usada su madera como árbol ornamental en muchas zonas. Es decir, a veces usan este árbol ya sea para adornar espacios públicos, a veces hasta nuestro mismo hogar si queremos algo colorido, y de ahí también se sacan algunas hojas de papel ya sin la necesidad de colorantes, ya que la misma naturaleza o la misma corteza del árbol no lo otorga, ¿sale? Esas son algunas características distintivas. Ahora vamos a pasar a otra sección que ahí mismo lo pide, que es la región geográfica. Se me adelantó un poquito. Ok. Cedro del Líbano. Este es un conífero oriundo de las montañas de la región del Mediterráneo en el Líbano, Siria Occidental y al sur de Turquía. El cedro del Líbano es, aquí medio se alcanza y yo creo que si lo aprecian bien, es un árbol que crece demasiado. La misma bandera del Líbano tiene como representación un árbol, y es semejante a este o parecido a ese, ¿no? Lo dan así, como dice, se crece, o en este caso, bueno, sí crece en el Mediterráneo, y solamente crece ahí por grandes dimensiones. El palo de Brasil o Pernambuco es nombrado por Brasil. Perdón, no es nombrado por Brasil, Brasil en realidad es nombrado por este árbol. Es decir, el nombre de Brasil no se da porque alguien lo haya descubierto o porque alguien dijo a esta región yo quiero llamarle Brasil, sino anteriormente hay una gran cantidad de árboles a los cuales ya se les llamaba Brasil, y al ser la mayor cantidad de árboles, pues simplemente dijeron vamos a llamarle a este continente o a este país Brasil, ya que hay una gran representación de este árbol. Otra es de región geográfica, es la sabina. Es un árbol retorcido por la fuerza brutal que ejerce el viento, y hasta tal punto llega su tormento que muestra la apariencia de un vencido. Si lo pueden ver aquí, el árbol prácticamente está torcido, y aquí también se alcanza a ver que ahí va creciendo, ya sea, es un arbusto porque tiene varias ramas y lo alcanzan a ver bien, y igual ya empieza a doblarse. ¿Qué pasa en esta zona? Que es tanta la fuerza que tiene el viento, que aunque intente el árbol crecer lo más derecho que quiere, la fuerza del viento viene y lo va doblando, lo va doblando y lo va doblando, de tal manera
que su máximo que llega a crecer es esta parte, pero sigue creciendo, pero ahora empieza a crecer hacia abajo y por eso dice que es como una apariencia de un vencido. Y insisto, aquí se ve tan solo también este arbusto, en lo cual empieza la fuerza del aire y lo empieza a doblar. Otra sección es personas que lo encontraron o que encontró el árbol. Abeto de Douglas. O David Douglas fue un botánico escocés. El árbol en sí, algunas de sus características es que es un árbol de gran talla, pudiendo alcanzar hasta los 100 metros de altura, estando considerado como uno de los árboles más grandes del mundo. Su corteza es gruesa, carchosa y más o menos profundamente agrietada. Yo al investigar este tipo de árbol, yo veía a personas al lado literal de esos árboles y les puedo decir que es como si pusieran tal vez un palillo o una pluma enfrente de ustedes en el piso y la pluma sería la persona y ustedes serían el árbol. Así se veían las imágenes. De ese tamaño alcanzaban estos árboles. Desafortunadamente, al parecer ya no hay por la tala inapropiada de estos, pero fue el abeto Douglas, fue encontrado por David Douglas. Al árbol Axel Erlandsson fue un granjero sueco de nacimiento y estadounidense de adopción que cultivaba árboles modificados en diferentes formas como una distracción y abrió una tracción agrícola. Si lo alcanzan a ver, prácticamente ningún árbol crece de esa manera. Lo que hizo Axel fue entrelazar las ramas, o en este caso fue plantando varios árboles juntos, y al final iba haciendo algunas figuras. No solamente es esa figura, había más figuras. Los invito a que luego empiecen a buscar y vean más árboles de Axel. Y prácticamente al estar juntando los troncos, al ir juntando los tallos, este empezaba a crecer y empezaban a formar algunas aberturas, y es por eso que se ve aquí que empieza aquí a haber algunos huecos. Él lo que hacía era empezar a modificar, si veía que empezaba a crecer muy a la izquierda, pues lo necesitaba a la derecha, lo modificaba a la derecha y viceversa. Entonces estos tipos de árboles son de él. Pino bristlecone tiene unas formas curiosas, incluso en tanto enredadas, son resistentes y son longevos. Son una especie que pueden alcanzar edades milenarias y a menudo apenas tienen hojas y hasta parecen árboles muertos, pero no lo están. Si se dan cuenta, en la parte de aquí abajo aparece y es nieve. Sabemos que a veces en los climas que son de mucha nieve o son fríos, es difícil que crezca árboles. Entonces, este pino prácticamente sí crece, como menciona aquí, y si se dan cuenta también está muy enredado y parece que es una deformación del árbol, pero insisto, este crece así y si se dan cuenta no tiene hojas, prácticamente nada más lo que tienen son ramas y es muy escasa a la vez que se le llega a ver con hojas. Abeto de Fraser, este es otro botánico escocés, Juan Fraser, y son árboles que viven en suelos arenosos, ácidos, pero bien drenados y elevados. De elevadas altitudes, alcanzan los 25 metros de altura con un tronco de 75 centímetros de diámetro y la corteza es gris marrón, suave y normalmente delgada, pero muy resinosa. Este abeto, lo que usualmente lo usan es para obtener su resina. Hacen pequeños cortes, a veces ponen algunas charolas para que drene su resina, y a través de que parcialmente no es tan alto, pueden a veces hacer distintos cortes y de esa manera pueden obtener toda la resina que uno quiera o requiera. Algunos datos, esto no viene, es otro dato que me gustaría que ustedes supieran.
Algunos árboles protegidos por su barniz natural en dado caso de que un día lo necesitemos. Uno de ellos es el ciprés, el otro es pino insigne, otro puede ser, o otro árbol es araucaria y otro más son los eucaliptos. Nosotros, o este dato yo se los quiero dar, principalmente sabemos que a veces nosotros salimos a acampar o estamos en ciertas actividades y a veces nos es difícil el que podamos obtener o podamos encender nuestro fuego, y sabemos que con las resinas podemos encender fácilmente nuestro fuego. Entonces, si nosotros a través de los árboles que estaban aquí eh, pudiéramos obtener un poco de resina, podemos encender nuestro fuego, podemos encender nuestra fogata sin la necesidad de cortar o sin la necesidad de lastimar el árbol en sí. ¿Sale? Vamos a seguir. Diferencia entre árboles. Este es un punto que viene ahí. Y voy a hablarles primero de estos dos árboles. Gimnospermas y los árboles angiospermas. ¿Qué diferencias hay entre estos dos árboles? Las gimnospermas nos producen flores, perdón, no producen flores, sino más bien producen semillas desnudas, generalmente unidas a la escala de un cono, que puede ser el cono de un pino o la piña, que usualmente nosotros también conocemos. Y las angiospermas sí producen flores que a su vez se convierten en frutas con semillas, que estas pueden ser nueces. Si lo ven aquí, prácticamente un pino que a veces vemos cuando salimos a acampar o cuando vamos a algún lugar y vemos algún pino, ese prácticamente es una gimnosperma. Y si vamos por la calle y vemos un árbol que tenga alguna flor, se me viene a la mente ahorita la jacaranda, que ahorita está en todo su apogeo. Prácticamente la jacaranda es una agiosperma, porque como dice aquí la explicación, ellas producen una flor y no producen una semilla desnuda. Otra diferencia entre árboles es sencilla, es el cedro y la caoba. Prácticamente, si lo alcanzan a ver en la imagen, es muy sencilla la diferencia. La diferencia es que el cedro a la caoba tiene, su madera es más oscura y rojiza o colorada, mientras que el cedro prácticamente es más tenue. Esa es otra diferencia que podemos obtener de los árboles. Otro dato que podría servirnos es árboles que producen nueces comestibles. Solo a veces tenemos en cuenta que los árboles frutales, pues prácticamente como la palabra lo dice, nos da frutas y de ellas nos podemos alimentar. Pero también hay distintos árboles que también nos pueden proporcionar semillas en las cuales nosotros no requiramos de una fruta, sino podemos alimentarnos. Si solamente tenemos estos árboles, podemos alimentarnos de ellos. Dentro de estos es el nogal, que nos da la nuez, la palmera, que nos da una semilla parecida a la que es la nuez, la avellana, que usualmente nosotros nos gusta mucho, que parece chocolate, pero prácticamente es la avellana, la almendra, que también la comemos usualmente, y esta es mirística. Esta se da en la parte central del Ecuador hacia abajo o en zonas tropicales, y a mí me agradó mucho porque al parecer parece como si fuera una pera, pero no es comestible lo de afuera, sino prácticamente lo único comestible es la semilla. Otro punto que viene ahí es la importancia de la conservación de los bosques. Es importante, y sabemos que sobre todo los árboles nos producen oxígeno. Sabemos que los bosques son una parte fundamental para nuestra existencia, ya que ellos a través de sus hojas hacen la transformación del oxígeno y es lo que nosotros podemos respirar. Pero también es importante el que se mantengan los bosques, ya que al cortarlos de una manera no controlada, podemos dañar el ambiente de ciertos animales. Y no solamente de los animales, sino también de la flora que ahí haya. Recordemos que apenas hubo un incendio en Australia, en el cual la mayoría de la vegetación, y si no casi toda, junto con los animales, se vieron afectados
porque pues, prácticamente todo su hábitat ha quedado desprotegido y ahora ya no saben dónde o dónde puedan vivir. Y a veces lo que ahorita está pasando es que esos mismos animales están huyendo a las zonas donde haya civilización, y al ir a esas zonas pues la gente se espanta y a veces lo reportan y a veces lo que hacen es pues matan al pobre animal porque protección al ser humano, cuando en realidad nosotros estábamos invadiendo su hábitat. Entonces es muy importante el que se haya la conservación de los bosques, que si hay una tala, sea una tala moderada y una tala controlada en la cual podamos, así como se talen, también se haya una forestación para que de esta manera no haya ninguna pérdida en ninguno de los dos ámbitos. Sigamos adelante. Otro dato importante que me gustaría que ustedes conocieran es qué tipos de hojas hay. Hay hojas simples y hojas compuestas. Las hojas se pueden clasificar, como ya lo mencioné, como simples o compuestas, y la hoja simple posee una sola lámina, de ahí su nombre porque es simple, y la hoja compuesta, por el contrario, está compuesta por las distintas hojuelas menores llamadas folios, y con la gráfica siguiente lo voy a demostrar un poco mejor. La hoja simple, simplemente, valga la redundancia, está la rama y de ahí sola ¿sale? Y la hoja compuesta, aquí está la rama, sale una pequeña subrama, por así llamarlo, y de ahí está compuesta por los fiolos. Y prácticamente todo esto sería una hoja, más no cada uno de estos sería una hoja, no, sino todo este complemento sería una hoja. Les pongo el ejemplo nuevamente. Si han tomado alguna ramita de la jacaranda, ustedes pueden ver que igual viene esta parte y de aquí vienen varios otros folios, y esa sería una hoja compuesta. A su vez, la hoja simple puede ser opuesta cuando las hojas se enfrentan y nacen en el mismo lugar de la rama, o alternas cuando se disponen en diferentes lugares a lo largo de la rama. Opuesta se dice cuando prácticamente dos hojas salen de la misma rama o del mismo lugar, y la alterna simplemente, como se ve aquí, va una, luego otra y así sucesivamente. Entonces, esas son datos importantes que deberíamos de considerar para saber o identificar qué tipo de árboles vamos o estamos conociendo. Más adelante, casi terminando, va a haber una tarea y ahí sería bueno que pudieran hacer uso de esta información y observar un poco más a detalle cada uno de los árboles, y no simplemente ver y observar el árbol por observarlo, sino detenernos a ver la naturaleza que Dios nos ha dado. Sigamos. Otro apartado que ahí nos pide en la especialidad son las clases de madera que usualmente se utilizan. Para suelo de viviendas usamos la madera ya sea roble, pino, arce, teca, raulí, piquilín, lapacho. Estos tipos de madera son factibles para nuestro suelo, para que podamos extenderlo sin que se dañe, ya que son prácticamente maderas semi duras, y de esta manera no daña el que estemos pisándolas. Otra clase de madera, o para que lo que es utilizado, la madera contrachapada, o qué tipo de madera son las contrachapadas, se usa de árboles de pino, álamo, roble, eucaliptos, raúli, encino, alerce y picea. Estas maderas, si alcanzan a ver aquí, tienen varios niveles. Entonces por eso se le llama contrachapada, porque meten de la misma madera, pero lo meten en distintas capas y no solamente en una sola. Para mobiliario, ¿qué maderas se utilizan? Se utilizan usualmente el cedro, caoba, cerezo, caoba, cedro, pino, eucalipto, raúli, encino, roble y nogal. Aquí yo puse algunas imágenes de
muebles que usualmente se usan o que a veces usamos o tenemos en nuestra casa, y cada uno de ellos dependiendo la durabilidad a veces, dependiendo qué tanto queramos en cuestión económica queramos invertir, dependiendo la madera la que compremos será el costo de cada uno de los muebles, y esas son algunas maderas que nosotros podemos utilizar para mobiliario. Para un mango de hacha, ¿qué maderas podemos usar? La caría, fresno, encino, eucalipto, el limonero, jicrori, naranjo y mañío. Estas maderas son buenas para ponerlas en un hacha, ya que son parcialmente flexibles y a la vez, aunque son algo rígidas, al momento de golpear ya sea el leño o por accidente golpeemos otra parte que no sea el leño, estas no se quiebren y sigan manteniendo su firmeza. Para postes de cerca, que a veces queremos delimitar ya sea nuestro ganado o nuestro mismo hogar o simplemente para delimitar un territorio, podemos usar postes de cerca de la madera acacia, cedro, secoya, pino, ciprés y eucaliptos. Estos árboles, la ventaja que tienen, a veces no necesitamos ni siquiera tratarlos, de manera natural nosotros los podemos colocar como si se dan cuenta aquí en algunas. Aquí los pintan para que puedan durar un poco más, pero si nosotros lo usamos de manera natural, la ventaja que tienen estos árboles es que no se pudrirán de manera fácil y de esa manera no necesitaríamos estarlos cambiando consecutivamente, sino tiene una vida larga, y de esta manera los árboles o nuestra cerca va a permanecer firme sin la necesidad de, insisto, de estarlo cambiando consecutivamente. Eh, Ahorita ya casi no se usa eso, pero viene como requisito. Apoyo a las vigas de construcción, perdón, este sí se usa, el que sigue es el que no se usa. Apoyo a las vigas de construcción. Para construir usualmente se usa roble, carilla y fresno. Estos tipos de maderas se usan principalmente ya que al usar la mezcla o usar el cemento, no se debilitan tan fácil como podrían ser otras maderas y podemos usarlas continuamente. Algunas maestros albañiles a veces lo que usan o lo que le aplican a la madera para que igual soporte un poco más el agua y cosas así, los bañan con aceite ya quemado, que se usa de los carros cuando hacen algún cambio de aceite. Se les unta el aceite y de esta manera la madera también puede durar más y evitan a que se les pudra principalmente más rápido. Esta es la que yo les decía, este ya casi no se utiliza, es muy raro, los durmientes para vías de ferrocarril, pero es un punto que nos lo pide la especialidad. Para esto los durmientes eran de roble, lapacho, quebracho y fresno. ¿Por qué estos tipos de maderas? Porque igual son bastante duras y a la vez son flexibles. Entonces al pasar el ferrocarril, por la cantidad del peso, si fuera una madera muy dura se quebraría. Si fuera una madera muy blanda, la vía del ferrocarril se abriría. Entonces tiene que ser una madera semidura, una madera semiblanda, para que precisamente cuando pase el ferrocarril no se compacte ni tampoco se abra y pueda resistir el peso que el ferrocarril maneja. Para arcos y flechas, esto es interesante por si queremos hacer un arco. La madera que nos recomiendan para los arcos sería el olmo, tejo, álamo y eucalipto. ¿Esto por qué? Porque igual son maderas semiduras y al momento de estirarlas no nos va a costar, y al momento de intentar doblarlas tampoco se quebrarían de manera inmediata, sino resisten un poco más. Y para las flechas se usan cedro, abeto, igual eucaliptos y pinos. ¿Por qué? Porque ahí sí necesitamos un poquito que sea un tanto más rígida, tampoco tan dura, para que agarre una dirección correcta y no haya alguna interferencia tanto en viento o porque esté muy pesada no logre alcanzar el objetivo. Como leña, nosotros qué tipo de árboles o qué tipo de madera usamos usualmente para la leña.
Y la que usamos principalmente y donde quiera que vayamos es el pino. Si vamos a acampar, si vamos a encender una fogata, lo que usualmente se nos da o se nos otorga es el pino. También podemos usar como leña el cedro, el espino, algarrobo, lapacho y ciprés. Insisto, estos son tipos de maderas que podemos usar, pero la que usualmente siempre nos van a dar para que encendamos nuestra fogata si vamos a acampar es el pino. Eh, Esto es importante ya que nos ayuda a mantener brasa cuando queremos o cuando necesitemos hacer algún horno o necesitemos mantener o cocinar simplemente a brasa. Estos tipos de maderas que ahorita voy a mencionar son esenciales o son buenas para que podamos cocinar. La caría, el carpe, el mezquite y los árboles frutales son buenos cuando nosotros los quemamos, ya que ellos dejan la brasa. Ellos dejan mayormente número de brasas y de esta manera nosotros podemos, si gustamos, cocinar. Y si nosotros intentamos cocinar con este tipo de maderas, lo que va a hacer es que se va a consumir de manera inmediata y no vamos a poder seguir cocinando con fuego si lo queremos así, sino simplemente cocinaríamos con brasas. Otro punto que viene en nuestro requisito es saber tipo de árboles que crecen en tierras húmedas. Entre ellos, o de los que más abundancia hay que crecen en tierras húmedas, es el sicomoro, que es este que se ve aquí. Si se dan cuenta, tiene como manchas y así podemos identificar al sicomoro. Otros más es el sauce. Usualmente vemos los sauces llorones, que son árboles grandes en los cuales las hojas caen literal casi hasta el suelo y son de hoja delgada. También otros que crecen en tierras húmedas es el álamo. Usualmente este tipo de árbol lo vemos más común aquí en la ciudad. Y otro más es el roble. Igual ese casi no se ve por la cuestión a que son de gran dimensión y aquí en la ciudad serían un tanto estorbosos para nosotros. Árboles que crecen en las montañas usualmente y principalmente son los pinos. El cedro también crecen en las montañas, el ciprés y el haya. Estos árboles, como lo dice aquí la presentación, los vamos a encontrar en zonas altas, en zonas en las cuales estemos a más nivel de altura o nivel que nosotros o por lo regular hacemos nuestras actividades. Si vamos a una caminata, si vamos a escalar, ahí vamos a encontrar estos tipos de árboles. Ya para terminar, vamos a concluir. Hay un requisito en el cual les pide que recolecten e identificar las hojas típicas de 15 diferentes especies de árboles, extender bien, prensar en seco, montar y etiquetar en una libreta adecuada o bloc de notas y en hojas de tamaño uniforme de papel. Yo sé que ahorita no podemos salir de casa. Yo sé que ahorita tenemos que estar en nuestros hogares y por ello no podemos hacer esta actividad. Pero eso no quita de que una vez que podamos salir, que podamos nuevamente estar en nuestras actividades, hagamos este blog o hagamos este álbum. Prácticamente yo ya empecé a hacer esta especialidad. Yo ya tengo por aquí mi blog o mi álbum y ya tengo identificadas todas mis hojas. Yo ya las tengo prensadas. Una recomendación para prensar las hojas es que las pongamos en papel periódico, ya sea con libros o enciclopedias, que son las que usualmente pesan más, podamos aplastarlas y de esta manera empiecen a secarse.
Se tardan alrededor de 2 semanas a 3 para que estén prácticamente secas y una vez que estén secas, ahora sí las montamos sobre nuestro álbum. Yo aquí insisto, hice uno pequeño. Aquí yo voy a montar mis hojas. Si se dan cuenta, por aquí ya traen los nombres. Y yo nada más estoy esperando a que se termine de, otra vez lo voy a mostrar por aquí. Aquí está. Voy a recorrer otra hoja. Entonces yo ya tengo aquí los nombres de los tipos de hojas o de los árboles que yo ya recolecté. Voy a esperar un poco más de tiempo. Lleva una semana aproximada que los pude recolectar. Y una vez que, insisto, ya estén secos, ya pueda trasladarlas al álbum de hojas, voy a pegarlas ahí y lo voy a conservar como evidencia de parte de esta especialidad. Eh, para los conquistadores de nuestro club, ese va a ser un material forzoso o se les requiere para que puedan presentar o adquirir esta especialidad. Ahora bien, sabemos que vamos por la calle, vemos una hoja o un árbol más bien, arrancamos una hoja, pero no sabemos qué tipo de árbol es el que estamos obteniendo o el que estamos viendo. Para esto hay una aplicación. Aquí les dejo el QR si es que lo alcanzan a ver. Y esta aplicación, y si no busquen, así se llama la aplicación, Planet. Lo que tiene esta aplicación es que es gratuita y a través de ella pueden identificar los tipos de hojas. Lo único que tienen que hacer es tomarle una pequeña foto, seleccionan la parte que dice hojas, ahí va a intentar o va a mandar algunas similitudes al tipo de hoja que tú le tomaste la foto. Yo la usé porque si hubo hojas que yo no sabía ni siquiera cómo se llamaba el árbol, pero no te da exactamente el árbol o el tipo de hoja que es, y si te lo da, a veces te lo da el nombre científico. Yo te recomiendo que busques el nombre que se le da coloquialmente, por así llamarlo, y puedas anotarlo en tu álbum para que tú sepas identificarlo más por el nombre que se le da o que tiene y no por el nombre científico, ya que a veces se nos olvida un poco más ese tipo de nombres. Entonces, insisto, esta es una aplicación que ustedes pueden usar, toman la foto, revisan más o menos cuál se asemeja, a veces, insisto, no es tal cual o la hoja que te aparece, entonces hay que hacer otra pequeña investigación aparte para que de esta manera tú, ya teniendo una noción más o menos de qué árbol es, de esa manera vas investigando un poco más. Prácticamente esta es la especialidad de árboles. Vamos a esperar algunos minutos. Aarón, tenemos una pregunta. A ver, dime. ¿Cuánto se tarda un árbol en crecer completamente? ¿Cuánto se tarda un árbol en crecer completamente? A veces depende mucho del árbol, depende mucho del tipo, o principalmente a veces del terreno en el que se sembró. Como les mencionaba en un principio, un árbol, hay árboles que miden hasta 100 metros y hay árboles que miden máximo 25 metros. Entonces, dependiendo de la altura o dependiendo del árbol, insisto, es el tiempo que se llega a tardar. O a veces se puede llegar a tardar 40, 50 años. Hay árboles como los que les mencioné que los llamaban milenarios precisamente porque se supone o se da a entender que pueden durar hasta 1000 años y siguen creciendo. Entonces, en sí un árbol que llegue a crecer, necesitarías hacer más la investigación a fondo del árbol que tú quieres plantar para saber cuánto tiempo se tarda en crecer y de esa manera ahí sí ya te podría responder cuánto tiempo se tarda cada árbol. Ok, tenemos que ser más específicos entonces. Exactamente, okay. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Los de esta especialidad es más para los de compañero, ¿verdad? Así es. Entonces los de compañero en su libreto, en su panfleto, tienen ahí los lugares en donde poner las hojas de esto que nos acaba de decir Aarón, para que ahí lo hagan. No tienen que hacer necesariamente el álbum, lo deben de hacer, pero está en su libro. Sí, exacto.
Aquellos que no están en la clase de compañero y quieran obtener esta especialidad, si es que no la tienen, ahí sí es forzosamente este álbum. Los que están en compañero, como mencionaba Betina, en la parte del cuadernillo, ahí viene esa sección para que lo hagan. Está en la parte normal y también en la parte avanzada para que hagan las dos, ¿vale?